La paz del Señor, querido hermano, querida hermana. Bienvenido a Reina de la Paz TV, bienvenido a tu casa y a tu familia. Sinceramente nos alegramos de encontrarte al otro lado de la pantalla, de encontrarnos cada día. Pedimos al Señor que seamos una familia verdaderamente unida y que de verdad nos ayudemos unos a otros con nuestra oración, con nuestro amor, a caminar en la fe, a caminar hacia el Señor, a caminar hacia el cielo. Hoy es martes 1 de marzo. Seguimos viviendo, celebrando el año de la misericordia. Y el Evangelio de hoy nos va a ayudar a responder a una pregunta. ¿Qué hace Dios con las personas que no se arrepienten de sus pecados? ¿Dios perdona a los que no se arrepienten? Es una pregunta que es muy importante que sepamos la respuesta, porque nos va a ayudar a comprender cuál tiene que ser nuestra postura ante Dios. Y también nos va a ayudar a comprender cuál tiene que ser nuestra postura ante nuestros hermanos. Vamos a escuchar por eso con mucha atención lo que nos dice el Señor hoy. Mateo 18, 21 al 35. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero, al salir, el empleado encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor
lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Si nosotros hacemos una lectura superficial de este Evangelio, la respuesta a la pregunta que hemos formulado al principio es muy sencilla. ¿Dios perdona al que no se arrepiente? Pues sí. Porque Pedro le ha preguntado a Jesús que cuántas veces tiene que perdonar, si hasta 7 veces, que en el lenguaje bíblico significa siempre. El número 7 es un número que significa plenitud, totalidad, es decir, siempre. ¿Tengo que perdonar siempre, Señor? Pedro estaría cansado de alguien. Y entonces estaría esperando a ver si el Señor le decía, bueno, perdona mucho, pero llegará un momento en el que ya no tengas que perdonar más. Y entonces cuando le dijese eso el Señor decir, pues ha llegado el momento, a ese ya no lo perdono. Pero el Señor, que conoce nuestros corazones, le dice a Pedro, Pedro, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. No perdones siempre, sino absolutamente siempre. Siempre, siempre, siempre. Entonces, según esto, si el Señor le ha dicho a Pedro, tienes que perdonar siempre, 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 podremos decir que entonces Dios perdona siempre, incluso al que no se arrepiente. Pues no, no podemos decir eso porque no es verdad. Porque si leemos con atención el Evangelio de hoy, nos daremos cuenta de que Jesús, cuando explica la parábola, nos hace comprender que para obtener el perdón hay unas condiciones necesarias, sin las cuales no se obtiene el perdón de Dios. ¿Cuáles son las condiciones para obtener el perdón? Pues Jesús dice, el Rey, que es mi Padre, que es Dios, perdona a los que perdonan. Es decir, el Rey, mi Padre, perdona a los que se reconocen ellos mismos pecadores. Y por eso, porque ellos mismos saben que Dios les ha perdonado, perdonan a los demás. Es decir, Dios solo puede perdonar al que se arrepiente de sus pecados. El perdón de Dios es incondicional, pero eso no quiere decir que Dios te perdone aunque tú no te arrepientas y que da igual arrepentirse que no, que da igual pecar que no. Que el perdón de Dios es incondicional, lo que significa es que Dios te ofrecerá siempre su perdón y estará dispuesto a perdonarte siempre. Ahora bien, ese perdón incondicional tú tienes que aceptarlo.
Tú tienes que abrir tu corazón para recibirlo. Y lo abres mediante el arrepentimiento. Si no, aunque Dios te quiera perdonar, tu falta de arrepentimiento, es decir, de reconocer tu pecado, pedir perdón a Dios, con el deseo de no volver a cometer ese pecado, te hace impermeable a la misericordia del Señor que te está buscando para limpiarte. Pero si tú no quieres reconocer tu pecado, no quieres arrepentirte, no quieres cambiar y dejar el pecado, aunque Dios te busca para abrazarte, para cubrirte con su misericordia, tú estás rechazándola. Por eso aquel rey no pudo perdonar al siervo al que primero le había ofrecido su perdón. Le debía 10.000 talentos. Eso es una cantidad de dinero tan grande como no nos podemos ni imaginar. Millones y millones de euros, millones y millones de dólares. Y le había perdonado, pero como el otro no reconoció que era pecador y que por lo tanto también tenía que perdonar a su hermano, Dios le dijo: pues ahora tienes que entrar en la cárcel hasta que pagues la deuda. Hasta que pagues la deuda no significa hasta que pagues los millones y millones de euros o de dólares. Hasta que reconozcas que eres pecador, te arrepientas y decidas sinceramente luchar contra ese pecado para no cometerlo más. De aquí obtenemos una conclusión importante. Si Dios no puede perdonar al que no se arrepiente, no porque Dios no pueda, sino porque la otra persona, el que no se arrepiente, rechaza ese perdón, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Tenemos que perdonar siempre? ¿No tenemos que perdonar siempre? Vamos a explicarlo. Nosotros, igual que hace Dios, no podemos perdonar al que no se arrepiente. No podemos tratar a una persona que ha actuado mal y no se ha arrepentido como si no hubiese actuado mal, o como si hubiese actuado mal y se hubiese arrepentido y hubiese pedido perdón. No podemos tratarle así, porque si nosotros tratamos al que hace un mal igual que al que hace un bien, si nosotros perdonamos al que ha hecho un mal y no se ha arrepentido, de la misma manera que perdonamos al que ha hecho un mal y se ha arrepentido, si nuestro trato es exactamente igual, independientemente de que la persona se arrepienta de su mal o no se arrepienta, lo que hacemos es provocar que crezca el mal, porque favorecemos el no arrepentimiento, el no reconocimiento del pecado, la no conversión. Como da igual pecar que no pecar, como da igual arrepentirse que no arrepentirse, como se nos trata exactamente igual, hagamos lo que hagamos, entonces pues cada uno que haga lo que quiera su deseo en cada momento, su egoísmo en muchas ocasiones. Favoreceríamos el crecimiento del mal y del egoísmo por todas partes. No podemos perdonar al que no se arrepiente. Ahora bien, al que se arrepiente, esto es,
al que reconoce su pecado, pide perdón, con el deseo sincero de no volver a pecar, hay que perdonarle siempre. Cuando una persona tiene un sincero arrepentimiento y un sincero propósito de enmienda y un sincero reconocimiento de su pecado, hay que perdonarle siempre, hasta 70 veces 7, porque Dios perdona así, porque Dios perdona siempre al que se arrepiente. Y todavía más, al que no se arrepiente, hay que buscarle para ofrecerle el perdón de Dios, para ofrecerle el amor de Dios. No hay que dejarle ahí en su cerrazón, en su pecado, no. Hay que buscar la manera de llegar a Él para que su corazón se abra al amor de Dios. No quiere decir que si una persona no quiere, tú estés insistiendo, para que cada vez que vas te desprecie de nuevo. No, pero con oración y discernimiento tienes que buscar la manera de ayudar a esa persona a arrepentirse, porque la amas, porque deseas que se encuentre con Dios, porque deseas que deje su mal o su pecado. Así es como actúa Dios y así es como tenemos que actuar nosotros. Amar profundamente al que está en pecado y ayudarle con nuestra oración, con nuestro amor, para salir de ese pecado, porque nosotros mismos somos los primeros que tenemos pecado y necesitamos cada día la misericordia del Señor. La Reina de la Paz nos enseña a perdonar siempre. En este martes, en el nuevo programa de Escuela de Amor, Arantzu nos va a enseñar un poco más cómo amar como la Reina de la Paz. Que nuestra Madre os bendiga a cada uno con su bendición maternal y nos vemos en la Escuela de Amor.